Rafael Carne. Soy el director general de ACILAC, el organismo que representa los intereses de los aeropuertos en América Latina y el Caribe. Y bienvenidos, gracias por dedicar su tiempo para estar con nosotros hoy en este webinar, que realmente es un webinar muy importante, ya que trata de un tema que afecta a muchísimos aeropuertos de nuestra región, y es la resiliencia de los aeropuertos a la adaptación del cambio climático y el hablar de cuáles son los riesgos que afectan a nuestros aeropuertos, no solamente en momentos puntuales, cuando hay una tormenta, cuando hay un huracán. Como saben ustedes muy bien, nuestros aeropuertos están muy expuestos, sobre todo aquellos del Caribe, por ejemplo, y de Centroamérica, a eventos de este tipo, y del norte de Sudamérica, sino que también ante el cambio climático que se está dando, como saben ustedes, y que hace que los aeropuertos estén muy expuestos. Por ejemplo, yo hace años era director del aeropuerto de Montego Bay en Jamaica, y uno de los grandes problemas no solamente era obviamente la exposición que tenía el aeropuerto a situaciones de huracanes, sino esa erosión continua que sufría la costa a pocos metros de donde está el aeropuerto, por la subida del mar, o el hecho de que las olas pues son más agresivas ahora, son más grandes que lo que eran hace años, ¿no? Entonces, no solamente es, como digo, esos eventos puntuales, sino es ese cambio climático y el impacto que está teniendo. Tenemos un equipo de lujo que está participando con nosotros hoy. Tenemos a Giuliana Scavuzzi, que es la directora de Asuntos de Medio Ambiente y Asuntos Legales de ACI World en Montreal. Tenemos a John Lengel, vicepresidente de RS&H. Tenemos a Rachel Burbridge de Eurocontrol, y Tania Chacín, que es la directora de temas medioambientales en OPAIN, en Bogotá, Aeropuerto del Dorado. Sin más, quería, pues, como decía antes, darles la bienvenida, agradecer a los speakers por su presencia hoy, y espero que disfruten de la presentación. Voy a dar la palabra a mi compañero Francisco Medela, que les va a explicar cómo va a funcionar el webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael, por la presentación. Solo un par de instrucciones de casa. Como ustedes saben, tenemos interpretación simultánea en todos nuestros seminarios de ACILAC. Para activarla, solo tienen que hacer clic en el botón en el menú de Zoom en la pantalla de abajo. Tienen que escoger el canal de su preferencia. Y, por favor, en caso que quieren evitar el traslape de las voces entre el intérprete y el presentador, solamente habilitan el switch Mute Original Audio. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Para esto, la función del chat, por lo tanto, la función del chat no va a estar habilitada. Por lo tanto, los invitamos a que envíen sus preguntas para los presentadores aquí a esta dirección de correo que ven en la pantalla. Por favor, especifiquen a quién le hacen la pregunta. Y sin más por el momento, vamos a invitar a Giuliana Scavuzzi a hacernos la presentación y nos va a dar los puntos de vista de ACI World para nuestros miembros. Gracias, Giuliana. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Rafael, por la introducción y la invitación. Y vamos a hablar de las iniciativas que tiene ACILAC. Vamos a hablar de algunas iniciativas y cómo comenzamos a trabajar más recientemente en resiliencia y adaptación al cambio climático en ACI World, ACI Mundial. Aquí, este es un recordatorio. Aquí todo esto es relevante a los aeropuertos. Este es un ejemplo clásico de un evento. Y Rafael mencionó muy bien que también tenemos el impacto constante del cambio climático en los aeropuertos, en la infraestructura y las operaciones. Es un desafío que todos los aeropuertos se enfrentan.
y la industria en general también. Y como aeropuertos tenemos que considerar esto como parte de nuestro trabajo y nuestra geografía y entender mejor el tema. Por supuesto, este tema, aún antes de mi trabajo, desde hace 5 años, el Comité del Ambiente de ACI World ya estaba trabajando desde hace mucho tiempo en este tema. Y ya ustedes han escuchado de los muchos eventos en que hemos trabajado, pero por todo el mundo, en Asia Pacífico también, en todas las regiones hemos visto los impactos severos y también empezamos a ver impactos de cambio climático en otras áreas donde no lo veíamos antes y hay que enfrentar esto. Pero en el 2018 teníamos esta resolución número 3 de nuestra Asamblea General, alentando a los aeropuertos para tomar acciones a la adaptación resiliencia. Y aquí van a ver que hemos desarrollado un guión de políticas. Empezamos una encuesta también y en el 2020, más recientemente, trabajamos en planes de recuperación y estamos viendo la resiliencia de un punto de vista diferente más allá del cambio climático. También trabajamos en una resolución en la adaptación de cambio climático y resiliencia, además de los planes de recuperación con los aeropuertos. Y estas resoluciones están disponibles en el website de ACI World si desean bajarlas o verlas. Este es el documento que publicamos en el 2018 y tiene es una evaluación, una matriz donde ven los estresantes del clima y impactos potenciales. Aquí también tenemos algunas iniciativas de diferentes aeropuertos y tomamos algunos ejemplos específicos de algunos aeropuertos que ya tomaron acciones. La información está en línea. Si ustedes quieren buscar, analizar esta información. También tenemos estudios de caso muy interesantes sobre la preparación como un plan nacional donde los aeropuertos son parte de esto. Tenemos análisis de costo-beneficio, cuando hacer evaluaciones para cambio climático, evaluaciones de riesgo. También tenemos el uso de comunicaciones en estos documentos. En estos casos de estudio van a haber recomendaciones, no solo sobre políticas y resoluciones también. Las resoluciones y políticas recomiendan que los aeropuertos consideren estos riesgos y que la resiliencia sea parte de su plan maestro y que conduzcan evaluaciones críticas en las diferentes etapas del proceso para que puedan implementar esto en su plan de aeropuerto. Si están diseñando un nuevo aeropuerto también, pero si están construyendo una nueva terminal o cualquier construcción que están planificando, deben analizar estos documentos a la mayor brevedad posible. Y esto también tuvimos discusiones interesantes con el Comité del Ambiente de ASILAC para que las personas entiendan los impactos potenciales, pero también hemos contado con diferentes expertos y nos han apoyado diferentes entes y personal. Es un enfoque holístico que tenemos acá, que los aeropuertos deben tener para comenzar a trabajar en una forma holística. Aquí voy a compartirles cómo dividimos los impactos potenciales y los estresantes climáticos. Aquí ven que los niveles del mar están subiendo, las temperaturas están aumentando, pero también hay impactos en la infraestructura y otras que no habíamos visualizado antes y son estresantes. Por supuesto, estos son conocimientos dinámicos, continuos, que tenemos que estar actualizando constantemente.
Aquí ven una muestra de los aeropuertos en la región de Asia Pacífica. Aquí pueden encontrar ejemplos específicos de iniciativas y descripciones. Y quizá ustedes quieran entrar a la página. Estamos progresando con este trabajo. Más recientemente decidimos que íbamos a trabajar en una matriz junto con el Comité del Ambiente. También hemos tenido apoyo de las regiones para tener una evaluación de riesgo e información de adaptación para poder compartirles las buenas prácticas entre todos los miembros. Aquí les muestro dos publicaciones de ACI. El propósito es para intentar compilar más conocimientos sobre este tema, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas brechas en los conocimientos. Tenemos que tener más reuniones estratégicas con el alto liderazgo en ACI. Muchas veces nos hacen la pregunta si tenemos ya el impacto del cambio climático de un punto de vista general. También cuáles regiones están siendo más afectadas. También tenemos aquí nuevas iniciativas, fuerzas de tarea a exposiciones de cambio climático e impactos. Bueno, sabíamos que había una brecha en conocimientos, entonces hemos tomado en cuenta a toda la membresía para este documento y este documento está disponible en el website y John nos va a dar más detalles al respecto. Por supuesto, los conocimientos con las encuestas se van a utilizar para mejorar nuestros conocimientos y mejorar las capacidades en los aeropuertos. Y también vamos a tener más colaboración con OASI y otras entidades. Más recientemente, con la crisis del COVID y buscando una sostenibilidad, decidimos hacer una encuesta y recibimos apoyo de ICF, de parte del sector financiero, para tratar de comprender qué es lo que ha cambiado en términos del impacto climático y para comprender cuáles son los impactos en las inversiones financieras. Y la respuesta de ellos es que el 70% nos comentaron que los criterios de sostenibilidad, incluyendo el cambio climático, está siendo incluido en sus evaluaciones. El 50% nos comentaron que las inversiones han bajado sustancialmente. Pueden ver estas publicaciones en el website también. Antes de darle la palabra a John, hemos estado hablando mucho del COVID y cómo pensamos que esto ha impactado la resiliencia. Hemos analizado qué debemos hacer y de acuerdo a discusiones que hemos tenido con expertos, diferentes partes interesadas, nos hemos dado cuenta que el COVID nos ha forzado a ver el riesgo de otro punto de vista. La infraestructura de los aeropuertos, operaciones, ya estaban listas y bueno, se interrumpieron los vuelos y nos dimos cuenta hemos analizado que la resiliencia es una discusión que amerita una discusión en todas las áreas, en las operaciones de los aeropuertos y también el diseño y la construcción. Somos un sector que depende altamente de todas las partes interesadas para asegurarnos que tengamos un buen flujo. Y este es el caso cuando hay una demora debido al cambio climático o un impacto climático. Esto tiene un impacto inmediato. Y esto tiene un efecto en todos los aeropuertos o en aeropuertos específicos. También el COVID nos hizo visualizar más el aspecto humano y las cadenas de suministro locales, porque teníamos los desafíos con el COVID. Por supuesto, la resiliencia es importante para trabajar
con colaboración estratégica con todos los sectores interesados y los aeropuertos. Pero también tenemos que tener diferentes interfaces con los diferentes medios de transporte. También hemos analizado los impactos inmediatos, cómo evaluarlos. Podemos aprender unos de otros e intercambiar información. No tenemos que reinventar la rueda. Hay muchos conocimientos ya, pero hay que integrar más y más a las partes interesadas, no solo del punto de vista de cambio climático. Por supuesto, la mitigación del cambio climático es algo que hemos estado haciendo en forma separada de la adaptación. Estamos reduciendo la huella de carbón y estamos tratando de buscar oportunidades para combinar estas, pero aún más, es más imperativo cada vez más que trabajemos con la mitigación cuando implementemos la resiliencia con la adaptación. Sin más, le paso la palabra a John y les agradezco por su atención y será un placer abordar las preguntas más adelante. Muchas gracias, Juliana. Buenos días a todos. El día de hoy les voy a hablar un poco de la encuesta de cambio climático resiliencia que mencionó Juliana. Vamos a hablar del Task Force y la diseminación de información financiera. Estos son hallazgos que pensamos que serían de beneficio para todos nosotros. Comenzando con los resultados de la encuesta, recibimos resultados de 288 aeropuertos, tuvimos 121 respuestas. Muchos que respondieron operan varios aeropuertos. Vemos que esto es una característica por el mundo de América Latina. En América Latina tuvimos 18 entidades que respondieron. Estamos muy complacidos. Solo se envió un 7-8% de la muestra a las diferentes entidades o personas. Agradecemos que muchos sí contestaron. La encuesta consiste de 5 categorías principales. Las preguntas estaban organizadas sí o no, múltiples opciones. Las 5 categorías incluían cambio climático y entender si las personas sienten que han sido afectadas por el cambio climático o clima severo. Después hablamos de impactos, vimos decisiones financieras relacionadas con el clima, tratamos de comprender los impactos de esta información financiera y cómo impactará el futuro. Hablamos de los seguros, si han sido también afectados por cambios climáticos, y por último hablamos de construcción de capacidades. Bueno, una de las misiones de ACI World es mejorar la construcción de capacidades. Aquí tenemos los resultados, las 5 categorías del punto de vista de los aeropuertos, de los 288 aeropuertos. Aquí vemos que en general 63% sintieron que ya estaban siendo impactados por eventos severos climáticos. Vimos que 58% habían realizado ciertas evaluaciones de riesgo o vulnerabilidad. Menos del 30% estaban conscientes de iniciativas de información financiera, divulgación de información financiera, y aún menos entendían si habían impactos, implicaciones con los seguros en sus instalaciones. Pueden ver que un 13% estaban inseguros. Pensamos que parte de esta inseguridad del 13% fue porque tal vez la encuesta se envió a algunas personas que no estaban muy claros con la parte de los seguros en las instalaciones y no pudieron obtener la información. Y el último punto acá, casi el 60% de los que respondieron nos indicaron que tendrían interés en apoyo externo. Tuvimos mucha información que compilamos y muchos datos importantes que vamos a usar en el futuro. Aquí lo desglosamos por regiones
impactadas por eventos adversos. Vemos América Latina, Norteamérica y África, Europa. Casi todos ya habían tenido impactos severos como resultado del clima. Un poco menos Europa, Asia Pacífica, casi el 90% nos comentaron que habían sido impactados por el cambio climático, efectos del clima. Si desglosamos esto, ¿qué tipo de eventos adversos climáticos y a qué condiciones estaban expuestos? Vimos que la lluvia, tormentas intensas fueron los principales eventos del clima a que estaban expuestos. Algunas personas identificaron temperaturas extremas y menos los patrones del viento. Por ejemplo, los niveles más altos del mar no fueron tan importantes para muchos porque los niveles del mar no han sido tan significativos para muchos, y muchos vieron que los vientos más fuertes eran más de impacto para ellos. Si profundizamos más en la región de América Latina y el Caribe de ACI, vemos resultados similares comparados a la categoría general en diferentes regiones. Vemos cambios en la intensidad de las tormentas, cambios en la precipitación y patrones de vientos fuertes. Y interesante, cambios en desertificación o biodiversificación no fue tan importante para todos. Bueno, si vemos los tipos de eventos adversos climáticos, bueno, vemos cuáles fueron los impactos. Y lo más significativo fue la interrupción en operaciones. La mayor parte de las operaciones han sido impactadas en la mayor cantidad de regiones, casi todas las regiones del mundo. Algunas sufrieron daños a la infraestructura. Esto fue muy crítico e importante para entenderlo. Aquí van a ver que cuando vemos a las personas que fueron impactadas, les preguntamos si serían vulnerables, si evaluaron si tenían vulnerabilidades por estos impactos, y en este caso resumimos los datos de acuerdo a los que respondieron y los aeropuertos. Aquí pueden ver que todas las regiones que respondieron, aproximadamente 42% de los que respondieron, habían realizado evaluaciones de gestión de riesgo. Y aquí vemos los aeropuertos representados por los que respondieron. 58% habían realizado evaluaciones de riesgo. Y si vemos la región de América Latina y el Caribe, de los que respondieron, todas las instalaciones prácticamente habían realizado evaluaciones de riesgo. Y si contestaron sí a la pregunta, preguntamos si hicieron esta evaluación, la hicieron ustedes mismos o fue en colaboración con una agencia de gobierno, o si la agencia de gobierno realizó la evaluación. Pero la mitad de los que respondieron nos comentaron que ellos hicieron las evaluaciones. Y los que hicieron la evaluación ellos mismos, estos representaban el 28% de los aeropuertos en la región de ASILAC. La mayor parte de las evaluaciones que se realizaron fueron realizadas entonces por una tercera parte o agencia de gobierno o en colaboración. La última pregunta que hicimos acá, si ustedes desearían compartir los resultados con ACI, 12 aeropuertos nos comentaron que sí, no tienen problema compartiendo los resultados. Recuerden que Juliana nos mostró una matriz donde teníamos información compilada de otros aeropuertos. Les agradeceríamos que nos compartan los resultados de las evaluaciones. Vamos a mantener la información confidencial y la ubicación de ustedes confidencial. Definitivamente los impactos que ustedes identifiquen son muy importantes para aprender todas de estas experiencias. La siguiente categoría era sobre la información financiera
diseminada sobre el cambio climático. Era interesante que la mayoría de las personas no conocían el Task Force, la Fuerza de Tarea sobre Información Financiera. Esto fue muy interesante para nosotros. Vimos que los que contestaron esta pregunta positiva o sí, vemos que en 3 casos solicitaron que se hiciera esto en forma externa, que se divulgara esta información. Entonces, poco a poco estamos viendo que más y más preguntas están haciéndose sobre aspectos financieros. Como les mencioné, del lado de los seguros, donde las personas se empiezan a preguntar, aún no hemos visto que esto se traduzca en condiciones adversas para los términos de los seguros. Solo hubo unos pocos en Norteamérica, Asia, Pacífico, que nos comentaron que han visto cambios a corto plazo con aspectos de los seguros, pero en general no ha habido grandes cambios con aspectos de los seguros, porque por lo general los seguros se hacen a ciclos de 3 a 5 años. Entonces, la mayoría de las empresas de seguros aún no tienen tan claro el aspecto del cambio climático, pero sabemos que viene esto en camino. La última diapositiva es que si desean apoyo externo de ACI o entidades del gobierno u otras para resiliencia y cambio climático, yo diría que en general vimos que como un poco menos del 50% en el mundo sí solicitan apoyo, asistencia adicional. Vemos que América Latina, África ciertamente desean más apoyo para desarrollar los esfuerzos de resiliencia y climáticos. Aquí, si vemos al lado derecho de la diapositiva, van a ver la estrategia. Es muy importante cómo enfocan las vulnerabilidades climáticas, cómo vemos los cambios de operaciones, infraestructura, lineamientos, capacitación. Es muy importante, mucho se va a proporcionar y información técnica o financiera. El apoyo es muy importante acá. En general, sobre el punto, las conclusiones, la encuesta nos proporcionó maravillosos puntos de vista a nivel global, regional, de lo que se puede esperar con el cambio climático. Aproximadamente el 70% globalmente han sido impactados por condiciones adversas climáticas y ciertas regiones como Asia-Pacífica han tenido en un 90% algún tipo de impacto. Colaboración entre los operadores de los aeropuertos y partes interesadas es muy importante para desarrollar evaluaciones de riesgo. Hay que trabajar como equipo para comprender, entender las vulnerabilidades y cómo abordarlas. Aeropuertos definitivamente están interesados en recibir apoyo de ACI y ACI desea proporcionar apoyo a sus miembros. Este apoyo puede ser con las mejores prácticas, capacitación, identificar diferentes mecanismos. Es un elemento clave muy importante para abordar el cambio climático, concientización también. Y también hay implicaciones financieras, tenemos que continuar concientizando. Vamos a hablar de esto en un momento. Y por último, como mencionó Juliana, todo esto le va a ayudar a ACI para proporcionar respuestas, lineamientos adecuados hacia adelante, particularmente con el apoyo de partes interesadas externas. Aquí en esta última diapositiva vamos a hablar de la Junta de Estabilidad Financiera. Esta fuerza de tarea sobre aspectos financieros fue incorporada en el 2016. Actualmente tiene más de 2,000 apoyos del sector público y privado. El esfuerzo, el punto principal acá es para tener estrategias de cambio climático, para apoyar con los aspectos financieros. Aquí lo que queremos es ser lo más transparentes posibles para que los mercados estén más seguros y estables y que no sean tan adversamente afectados por los efectos de cambio climático.
con aspectos de carbono y otros. Entonces tenemos documentos o guías, lineamientos aquí. Pueden ver aquí a su derecha los lineamientos que se proporcionan. Hay algunos riesgos identificados, no solo riesgos, hay oportunidades también. Si pensamos en el consumo de energía, implementando programas para reducir efectos de invernadero, se reduce el consumo de energía. Entonces, no solo es de ver riesgos, sino hay que ver las oportunidades. Planificación estratégica, tenemos lineamientos acá, y cuáles son las implicaciones financieras de estos riesgos específicos y cómo abordar estas implicaciones hacia el futuro. Aquí tenemos más datos sobre cómo se hicieron las recomendaciones, cómo se diseminaron. Y el primer punto es la gobernanza, y aquí es donde las organizaciones desde arriba hasta abajo comprenden todos estos aspectos y ven las oportunidades relacionadas con el clima, las estrategias. Aquí tratamos de comprender cuáles son los riesgos relacionados con el clima y también cómo encontrar las oportunidades y cómo esto puede apoyarnos con la estrategia para abordar estos riesgos y cómo esta estrategia también nos puede apoyar con el bienestar financiero. Aquí también tenemos información, cómo diseminar en la información, cómo publicar, informar a través de un proceso adecuado. Y por último, las matrices y objetivos metas, ¿cuáles se usan en su evaluación de riesgos? ¿Cuáles son sus metas, objetivos? Aquí queremos establecer matrices, objetivos que van a ser consistentes por la industria para tener buenas comparaciones entre las partes interesadas. Aquí van a ver, estos son documentos que se liberaron recientemente, octubre de 2020. El que está en el centro es el informe de estatus que se hace cada año. Aquí se habla de las actividades. Es muy importante entender dónde está TCFD actualmente. También tenemos los otros documentos de guías, lineamientos. Los dos a la derecha son análisis de escenarios y cómo se ve la variabilidad del cambio climático. El de la extrema derecha ve estrategias de gestión de riesgo, cuáles son los diferentes métodos para identificar riesgos y tratar de abordar estos riesgos y integrarlos a sus sistemas. El último documento a la izquierda es una matriz del sector financiero. Esta encuesta se envió a los miembros y a otras agencias no gubernamentales o los que estaban interesados en esta área y liberaron los resultados de esta encuesta para tratar de comprender cuál debería ser la matriz para evaluar las implicaciones financieras del cambio climático. Aquí en la siguiente diapositiva van a ver algunos de los resultados de las encuestas. ¿Cuáles fueron algunas de las matrices que nos comentaban o mencionaban los que respondían? Aquí ven que en el documento que les acabo de mencionar, la mayoría de estas matrices están centralizadas para la mitigación del cambio climático o para reducir la huella de carbón o cuál es el costo de sus actividades que producen carbón o las operaciones que utilizan carbón. Es interesante ver que la mayoría de las matrices nos indicaban, aunque vemos las matrices que nos mandaron los que respondieron, hay un punto al final que nos habla sobre los impactos de cambio climático al final. Y hablan de la importancia de los gases de invernadero y la reducción de la huella de carbón. Es interesante que los que respondieron a esta encuesta fueron las instituciones financieras. Entonces, están teniendo presiones con aspectos de reducción de la huella de carbón. Aquí voy a terminar con la conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo. Han estado trabajando en islas pequeñas, particularmente en el Caribe. Me imagino que algunas personas en el Caribe desarrollaron aquí
con estos documentos y nos apoyaron con estos documentos, estos lineamientos que abordan lo que han hecho las personas sobre los riesgos basados en el clima, viendo las vulnerabilidades y cómo abordar estas vulnerabilidades. Hacia el futuro se han identificado desafíos específicos a esta región y cómo se puede utilizar todo esto en las islas y también colaboración entre las diferentes personas en esta región del Caribe para tener una estrategia unificada para abordar todos estos aspectos que afectan estas islas en el Caribe. Muchas veces son problemas similares. Aquí tienen la dirección del website donde pueden ver todos los documentos disponibles, guías y otros. Con esto cierro. Muchas gracias. Gracias, John, por la presentación. Un recordatorio para los que entraron un poco tarde. Como pueden ver aquí, la función de chat no está habilitada. Por favor, nos envían sus preguntas. Envían sus preguntas para los presentadores aquí a esta dirección de correo electrónico que ven en la pantalla. Y después de las presentaciones vamos a responder las preguntas. Ahora tenemos a Rachel Burbidge, Eurocontrol, que nos va a compartir su experiencia con este tema. Hola a todos. Es un placer. Quiero darle las gracias a ACI LAC por la invitación el día de hoy. Es un placer estar acá para hablarles de adaptar a los aeropuertos para cambios climáticos. Esta siguiente diapositiva les da una idea rápida de lo que voy a presentarles aquí en esta parte del webinar. Juliana ya nos mencionó lo que hace ACI en esta área. John nos mostró los resultados de las encuestas recientes. Me parece que es muy prometedor en la forma que respondieron los aeropuertos. Esto muestra el nivel de involucramiento que empezamos a tener acá. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de algunos riesgos del cambio climático que tienen los aeropuertos y cómo adaptarnos y tener resiliencia para estos riesgos. Rápidamente, porque me doy cuenta que algunos quizá no están familiarizados con mi organización. Esta es una organización para el manejo de tráfico. Somos una organización con 41 miembros y nuestro objetivo principal es apoyar a los estados en gestión segura, apropiada. Esto incluye aspectos de adaptación y resiliencia. Hemos estado trabajando en la adaptación al cambio climático desde 2008. En este tiempo hemos producido diferentes estudios y análisis. Estoy muy emocionada que el próximo mes, en junio, vamos a distribuir un nuevo estudio que analiza cuantificar algunos de los impactos del cambio climático para la aviación, viendo los diferentes niveles del mar, la mayor frecuencia de las tormentas y cambios potenciales en el clima. Aquí pueden ver algunos de los impactos potenciales en los aeropuertos. No es una lista exhaustiva acá o completa. Desafortunadamente hay muchos más, pero es para darles una idea y debo recalcar los impactos o los riesgos que podría tener un aeropuerto dependiendo dónde está ubicado y cómo podría cambiar el clima en las diferentes áreas. Podemos ver mayores niveles de precipitación, mayores niveles en el mar, y estos impactos podrían afectar la infraestructura, seguridad operacional y podrían tener impactos, por supuesto. Solo para ver aquí en mayor detalle, hablamos de los cambios en temperatura. Estos son cambios también en temperaturas extremas, pero también
podríamos tener bajas temperaturas en regiones que no lo han experimentado. Y temperatura más allá de los promedios puede afectar la infraestructura. Si es temperaturas muy altas, podría haber mayor demanda de aire acondicionado. También estamos viendo temperaturas también mucho más altas en destinos turísticos importantes en las épocas de turismo. Si tenemos cambios en precipitación, también podríamos tener mayor intensidad, podríamos tener nieve donde no es esperada y en algunas ubicaciones podría haber menos nieve, podríamos tener inundaciones, podríamos tener impacto también en el transporte terrestre para que las personas lleguen a los aeropuertos, pero también podríamos ver mayores requerimientos para remover hielo y nieve. Las tormentas, esperamos ver más tormentas más intensas y más frecuentes. Esto desafortunadamente va a afectar operaciones, van a haber demoras, mayores costos y gastos, se va a consumir más combustible. Y si hay tormentas más fuertes, podríamos tener mayores daños a la infraestructura. Juliana nos enseñó unas fotos de los daños que hemos tenido con los huracanes. Y finalmente, altos niveles del mar y más cantidad de tormentas. Aquí vemos cómo afectan las diferentes islas. Y podríamos tener, en este caso, que se detengan las operaciones, interrumpan las operaciones en los aeropuertos si la pista está inundada por el alto nivel del mar. Aquí podríamos tener también mayores costos que tendríamos que incurrir para protegernos de estos problemas. Para comenzar aquí, para construir resiliencia, para prepararse para estos riesgos, el mejor lugar para empezar es realizando una encuesta de riesgos. Hay que tener una idea cómo va a cambiar el clima en su ubicación. También hay que involucrar a todas las partes interesadas en la evaluación de riesgo, porque esto afecta la parte operacional, los negocios. Hay que asegurarnos de involucrar a las personas o partes más interesadas. Tenemos que involucrar a transporte terrestre y a todas las áreas de un aeropuerto. Hay que comprender cómo podría cambiar el clima local. Probablemente hay que trabajar con todas las partes interesadas. Hay que construir, tener un equipo que va a identificar quién es la parte o persona, la persona responsable. Hay que involucrar a las personas de operaciones, de seguridad operacional. También hay que trabajar con aerolíneas. En los aeropuertos es importante tener compromisos de la alta gerencia, porque esto nos va a dar la posibilidad de desarrollar nuestro trabajo y podemos asegurar recursos financieros también. Después hay que identificar la metodología de evaluación de riesgo que se va a utilizar. Pueden usar la metodología existente del aeropuerto y expandirla, o tal vez quieren usar una metodología de evaluación de riesgo climático que existen estos documentos que se los voy a mostrar más adelante. También podrían usar algunos documentos que estamos por publicar para que ustedes hagan su evaluación. También es importante ver si hay leyes que se deben o se pueden aplicar o hay que cumplir, digamos, en este caso.
Una vez identifican su metodología de evaluación de riesgo, pueden aplicar esta metodología para identificar impactos potenciales y vulnerabilidades que hay que abordar, especialmente riesgos de operación y críticos que podrían afectar los aeropuertos. Básicamente, lo que quieren ustedes encontrar es o descubrir qué podría pasar, qué tanta probabilidad es de que esto suceda y cuáles serían las consecuencias si pasa esto. Entonces, una de las cosas que pueden utilizar es una matriz de evaluación de riesgos. Aquí, como ven a su derecha, esta fue desarrollada por Heathrow Airport en el Reino Unido. Y aquí se mapean los riesgos potenciales que se pueden experimentar. ¿Qué tanta confianza hay que este riesgo pueda suceder? Y se aplica una calificación basada en el riesgo de que esto suceda. Juliana nos mostró en su presentación una matriz desarrollada por ACI, que es un tipo de checklist, de una especie de validación para ver cuáles podrían ser los riesgos potenciales que podrían afectarnos. Una vez han trabajado con su metodología de evaluación de riesgo y han identificado riesgos potenciales, ya es el momento de comenzar con su plan de adaptación, con las acciones para abordar estos desafíos y riesgos. Le voy a hablar de esto un poco más adelante, pero algo que quiero recalcar acá es que en la mayoría de los casos quizá no tengan los recursos o fondos que ustedes quisieran o necesitan, entonces tienen que priorizar los elementos críticos. Otra cosa importante es que periódicamente deben revisar, actualizar el plan, porque es un plan dinámico, tienen que asegurarse que todo esté funcionando. También tienen que asegurarse si los impactos climáticos pueden suceder más rápido que en el pasado. Es importante evaluar, actualizar el plan periódicamente. Y solo para recalcar nuevamente la importancia de la colaboración a través de todos los aeropuertos y el aeropuerto e involucrar a todas las partes importantes e interesadas. Cuando hablamos o vemos las medidas de resiliencia, de adaptación, es como ver los riesgos e impactos potenciales que podrían afectarlos. Estos van a variar de acuerdo a los diferentes aeropuertos, las ubicaciones, qué tipo de cambios climáticos se esperan, de acuerdo al nivel de negocio. También depende del nivel, el apetito de riesgo que ustedes desean tomar. Si en un aeropuerto ven que se está elevando el nivel del mar, quizá quieran tomar medidas para prevenir inundaciones, quizá van a invertir en edificaciones para protección de inundaciones, o si esperan un aumento en la precipitación o más frecuente, quizá tengan que analizar o pensar aumentar la capacidad de los drenajes para mayor capacidad de drenaje, o quizá quieran proteger al transporte terrestre. Si esperan temperaturas más altas, quizá tienen que ver si su demanda de enfriamiento o de aire acondicionado es suficiente o si necesitan aumentar esto para una mayor demanda. Solamente algunos puntos antes de terminar. Hay unos puntos clave muy importantes que deben contemplar. Esto va a ser diferente para cada aeropuerto. Las decisiones de negocio, cómo y cuándo van y qué acciones van a tomar para resiliencia. Aquí tienen que balancear eh, lo que es adaptación relacionado con el costo de la resiliencia, si hacen demasiado muy pronto o lo hacen demasiado lento, o quizás si invierten en medidas que no deberían tomar en este momento.
Es importante que cualquier decisión esté basada en buena información. A menudo decimos que acciones correctivas son de beneficio porque se pueden prevenir daños futuros y costos. Pero esta acción debe ser bien informada, con buena información para que esté de acuerdo a los objetivos. También hay un balance entre costos y resiliencia. Quizá va a ser imposible que uno sea 100% resiliente con cualquier impacto de cambio climático y sería onerosamente caro hacerlo. Entonces hay que identificar adecuadamente cuáles son los elementos más críticos para seguridad y servicios y priorizarlos. Hay mucho que analizar, que pensar aquí al respecto, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente para profundizar. Espero que esto les haya dado una buena idea de cosas que tenemos que contemplar, analizar cuando uno empieza a desarrollar planes y evaluaciones sobre cambio climático. Aquí tienen información que puede ser útil para ustedes. Ya Ileana nos mostró también información del Airport Cooperative Research Program, por ejemplo, que está basado en Estados Unidos y trabaja con adaptación, planificación. El año pasado, OASI trabajó una guía sintetizada y que tiene muchísima información sobre los impactos de cambio climático y la adaptación. Y pueden ver los planes también de diferentes aeropuertos. Muchos aeropuertos nos apoyaron con esto y lo que más emocionada me tiene es que hemos estado trabajando junto con OASI en una evaluación, planificación y adaptación con diferentes organizaciones, incluyendo OASI. John ha estado muy involucrado, igual que Juliana en ICI World. Hemos estado trabajando ya por 2 años y medio en estos documentos y debería estar publicada temprano en el 2022. Última diapositiva. Esto es todo para mí. Bueno, vamos a tener bastante tiempo para preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Será un placer. Ustedes son bienvenidos a hacerme preguntas. Esta es mi dirección de correo electrónico. Con esto le doy la palabra a Francisco. Gracias, Rachel, por la presentación. Ahora tenemos a Tania Tassin del aeropuerto del Dorado. Antes de comenzar con Tania, con su presentación, quiero recordarles que tienen que enviar las preguntas a la dirección de correo electrónico que ven en la pantalla para hacer las preguntas que se van a responder después de la presentación de Tania. Gracias, Francisco. Que sea una oportunidad para agradecer a la ASI por la invitación, por permitirnos contar la estrategia de adaptación que tenemos al cambio climático. Todos los sectores tenemos grandes retos, ya lo hemos visto, para combatir el cambio climático. Hoy es una tendencia mundial y hoy nos están reclamando que seamos más conscientes del impacto que generan nuestras industrias al medio ambiente. Y no podemos quedarnos atrás como industria, tenemos que estar a la altura de ese reto y en OPAIN lo hemos abordado de la siguiente manera. Siguiente, Francisco, por favor. Tenemos una estrategia de cambio climático y esto lo hicimos junto con Grupo Arcos. Esto no lo pudimos haber hecho solos. Nosotros tenemos unos objetivos transversales desde grupo. Nosotros pertenecemos a un grupo empresarial que tiene diferentes sectores, como es el sector del cemento, infraestructura, transporte y energía. Hicimos unas mesas de trabajo para poder asumir un compromiso, anticiparnos a los riesgos y oportunidades, crear sinergias, establecer metas, generar conciencia y fortalecer las capacidades internas. Me voy a detener solo en 2 componentes de los 4 que identificamos, que fue mitigación, compensación, adaptación y comunicación. 2 de los componentes que hoy vamos a hablar es de mitigación, que es la reducción a las emisiones de CO2, y adaptación, que es identificar y mitigar los riesgos asociados al cambio climático para cada uno de
los negocios de grupo. Siguiente, por favor. ¿A qué estamos comprometidos? En esa fotografía, como Aeropuerto El Dorado, nosotros tenemos humedales que rodean, son ecosistemas estratégicos para nosotros, los cuales nosotros estamos protegiendo y lo estamos haciendo a través de estas metas que ustedes ven. Unas metas para reducir ese alcance 1 y 2, en el 2025 llegar a un 18%, en el 2028 llegar a un 48% y en el 2025 lograr carbono neutralidad. También estamos trabajando hoy en esa valoración de los riesgos estratégicos. Siguiente. También estamos trabajando en implementar estrategias de protección de ecosistemas para la sostenibilidad del negocio, gestionar de manera integral los riesgos y oportunidades del cambio climático y analizar la viabilidad para llegar a cero neto como grupo empresarial en el 2050. Next. Volar es algo recurrente. ¿Sí? Hoy, donde los aeropuertos nos convertimos en sitios que crean conexiones sorprendentes. Y hoy nos estamos poniendo a prueba. Hay mayor conciencia ambiental en el mundo y están reclamando mayores retos. Y debemos estar a la altura para que volar siga siendo recurrente, para que las personas se sientan tranquilas de volar en un medio de transporte que le apuesta a la sostenibilidad, cuidando los recursos naturales para las futuras generaciones. Y por ello nosotros hemos identificado esos riesgos y oportunidades. OPAIN cuenta con un sistema de gestión de riesgos donde identificamos riesgos estratégicos y riesgos para la operación. También tenemos análisis de vulnerabilidad que llevamos trabajando hace más de 7 años. Usamos los lineamientos del panel intergubernamental de cambio climático y la fuerza de tareas sobre divulgaciones financieras, como las mencionó John, que son las TCFD, y categorizamos 2 tipos de riesgos. Los riesgos físicos, que son aquellos derivados del cambio climático, y los riesgos de transición, que son aquellos derivados del proceso de transición a una economía baja en carbono, lo cual debe generar cambios en políticas, regulaciones, tecnología o mercado, así como lo mencionó John, Rachel también lo mencionó. Aquí tenemos estos 3 que hemos identificado lo que hemos venido trabajando. Tenemos retos por las condiciones técnicas de diseño y construcción de los aeropuertos, que son más estrictos. Le estamos apostando a una mejor infraestructura, estamos mapeando las fallas de la infraestructura por los temas de cambio climático y cambios en las especificaciones de diseño que le apuesta también a tener una infraestructura resiliente. Tenemos cambios en condiciones extremas. Hoy hay cambios en las posiciones de tráfico, hoy tenemos cambios en los patrones de turismo, donde nos ha obligado a verificar esa demanda de pasajeros. También tenemos una apuesta de tener oferta de combustibles alternativos como electricidad e hidrógeno para abastecer aeronaves y vehículos con combustibles limpios. Y tenemos un riesgo físico que es que el deterioro de los ecosistemas en zonas aledañas a las operaciones nos afecta y nos puede interrumpir la operación. Next. Aquí hay un claro ejemplo. Estas son fotografías del aeropuerto en el año 2011, donde nos impactó el fenómeno de la Niña porque nos inundó una de las pistas y nos obligó a correr el umbral de la pista. También por las intensidades de las lluvias hubo inundaciones en la plataforma y sobre eso nosotros hemos venido trabajando. Next. ¿Cómo lo hemos venido trabajando? Aparte de lo que les conté de tener ese sistema de gestión, a hoy con el gremio empresarial y con una empresa que se llama Transforma, hicimos 2 tipos de análisis actualmente. El análisis de sensibilidad que busca calificar qué tan sensible es cada una de las etapas que tiene un aeropuerto, como es las etapas cuando se estructura, cuando se preconstruye, la construcción, la operación, mantenimiento y la reversión ante la ocurrencia de un evento climático. Y esta foto o esta gráfica nos muestra que en el aeropuerto tenemos una baja sensibilidad. Identificamos 283 posibles consecuencias para estas etapas de la cadena de valor, los cuales pueden ser afectadas por agentes amenazantes que les voy a mostrar más adelante. Next.
Este es el análisis de capacidad donde se evaluaron los recursos con los que cuenta Opain para absorber los posibles impactos derivados del cambio climático o para retomar pues, actividades sin mayores implicaciones. Aquí definimos las dimensiones que estiman la habilidad para hacer frente al cambio climático en Opain, que son infraestructura, condiciones de operación, desarrollo tecnológico, mercado y los cambios en la norma. Aquí podemos ver que en Opain, en la franja roja, nos está mostrando que tenemos una alta o muy alta capacidad para ponerle frente al cambio climático. Next. Cuando hacemos esos dos análisis, tenemos que hacer una relación para determinar el grado de vulnerabilidad por la amenaza climática en cada una de las etapas de valor. Aquí tenemos las etapas de la cadena de valor del aeropuerto y las amenazas climáticas. Ya vimos que ya se nos ha materializado ese riesgo. Sin embargo, a hoy, con los cambios en la infraestructura que hemos hecho, con la identificación de esos riesgos, con evaluarlos, con revisarlos y mirar las oportunidades que tenemos, hemos logrado a que este grado de vulnerabilidad sea bajo y en algunas ocasiones muy bajo. Sin embargo, seguimos trabajando en esas líneas estratégicas, next, y una de esas líneas estratégicas son las operaciones resilientes. Hoy el mundo habla de resiliencia. La crisis por la pandemia nos ha retado como sector. Preguntas como cómo poder volver a mejor, cómo reinventarnos o cómo renacer, y hemos sido capaces de hacerlo durante la crisis. Le seguimos apostando en una infraestructura resiliente y durante la pandemia implementamos un proyecto que se llama Retrofit, que cambiamos aproximadamente 14,000 unidades pasamos de lámparas de tecnología convencional a tecnología LED. Adicionalmente, seguimos contando con los paneles solares, los cuales nos han reducido el 12% de nuestro consumo en la terminal y les seguimos apostando a tener en un futuro más paneles solares. También le apostamos a mejorar nuestro sistema de climatización y también tenemos paneles solares en las cámaras de seguridad en el perímetro. Estos son mejoras que hemos implementado precisamente para apostarle a la adaptación al cambio climático. Siguiente. Somos referentes y estamos siendo pioneros en nuestro país, en el sector aeroportuario, por estas iniciativas que buscan la mitigación y adaptación. Este es nuestro vecino más cercano, un límite natural, es el río más importante de nuestra ciudad, que es Bogotá, la capital de Colombia, donde tenemos alrededor del aeropuerto estos 5 humedales: Florida, Gualí, Tres Esquinas, Meandro del Say y Capellanía, que son un instrumento clave para la estructura ecológica principal de nuestra ciudad y para la continuidad de nuestras operaciones. El ser un vecino tan cercano al río Bogotá nos exige una gestión más responsable. Por eso contamos con esas estrategias de mitigación y adaptación. Estamos fortaleciendo la regulación hídrica con todos los proyectos que estamos haciendo, que son capaces de controlar las inundaciones y que estos humedales, al protegerlos también, los protegemos porque son hábitat para las especies de fauna y flora. También cómo ayudamos a potencializar esos servicios ecosistémicos que tenemos por tener este vecino, por tener los 5 humedales, apostándole a promover la economía circular y la biodiversidad. Otro de las estrategias para esta gestión del entorno y relacionamiento territorial son las estrategias de gestión de conocimiento. Implica no únicamente la transmisión de conocimiento, sino la generación de conciencia, de tal manera que esta gestión contribuya a una definición e implementación de estrategias comunes para la gestión sostenible frente a las condiciones de cambio climático. Por eso hacemos las mesas de trabajo con grupo empresarial, con diferentes sectores. Tenemos un comité interdisciplinario en el aeropuerto. Como lo comentaba Rachel, lo importante es tener cercanos nuestros grupos de interés, tanto internos como externos. Este comité interdisciplinario de Opain está en diferentes áreas como el área de mantenimiento de infraestructura, el área de sostenibilidad, el área financiera, el área legal,
porque estamos trabajando para combatir el cambio climático. Siguiente. Y como les estoy mencionando, tenemos que estar tranquilos porque en esta tarea no estamos solos. Nosotros estamos creando alianzas con gremios, entidades públicas y privadas, la academia, nuestro grupo empresarial, todos luchando por un mismo interés, que es aceptar el desafío. Y al igual que otros, querer establecer iniciativas y estrategias como estas que vemos aquí, que ya les mencioné, promover la interacción responsable en el recurso hídrico, promover la economía circular en materiales. Hoy nosotros estamos aprovechando el 56% de los residuos que se generan en el aeropuerto. Y esa iniciativa hace que nosotros mitiguemos los gases de efecto invernadero por aprovechar esos residuos. Adicionalmente, promovemos las iniciativas de protección y conservación de estos ecosistemas estratégicos que nos ayudan a evitar que estas amenazas climáticas impacten la operación de nuestro aeropuerto. Siguiente. Y finalmente, estamos hablando también de resiliencia económica, tener estrategias de inversión. Tenemos que fortalecer ese relacionamiento con nuestros grupos de interés, con nuestros tenedores de espacio, nuestras aerolíneas, nuestro gobierno, la academia, y en todos buscar una viabilidad de estos proyectos con objetivos comunes, enfocados a la adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Esto era lo que les queríamos mostrar. Estos son los dos enlaces que pueden ver en nuestra página de OPAIN y del aeropuerto, con videos comentándole cuáles son nuestros resultados de estas iniciativas y estrategias. Muchas gracias. Gracias, Tania. Presentación muy interesante. Ahora es el momento para las preguntas y respuestas. Por favor, nos envían su dirección a la dirección de correo electrónico que ven aquí en la pantalla. Hemos recibido ya algunas preguntas y es sobre los aspectos de fondos, aspectos financieros. Muy a menudo encontrar los fondos es el problema principal. ¿Cómo podemos tener los fondos o la financiación adecuada para tomar las medidas? No sé quién quiere comenzar, quizás Juliana. Bueno, este es el elefante en el cuarto, es casi como el huevo o la gallina, porque últimamente hemos visto que sin la evaluación de riesgos y sin que ustedes divulguen la situación financiera que tienen, hay menos probabilidad de que reciban fondos o financiamiento. También hemos visto que muchos aeropuertos se están volviendo más costo eficientes y hay beneficios acá, pero obtener los fondos en el primer lugar, si no han conducido estas evaluaciones y no tienen un enfoque holístico, así como vimos en la presentación de Rachel, esto es muy importante. Aquí es donde la capacitación debe entrar. Hay que comenzar a hablar con las partes interesadas, con todas ellas, y tienen que ver con quién se pueden asociar, quizá con el gobierno, o tal vez hay otras organizaciones que tengan interés en su aeropuerto que les puedan dar apoyo. Hay que ir a los bancos de desarrollo, porque esto es el propósito de muchos bancos de desarrollo. Entonces, si ustedes no lo hacen, no tienen un plan, no tienen una evaluación, va a ser mucho más difícil que ustedes obtengan fondos o financiamiento. Tienen que tomar todo esto en consideración en su aeropuerto. Pero si no tienen los fondos, van a tener que tener evaluaciones y planes. Tienen que buscar apoyo definitivamente. Este es un tema importante.
¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Yo estoy de acuerdo con los puntos de vista de Juliana. Hay que tener un punto de partida donde pueden identificar sus riesgos y el costo de la inacción, digamos, y las implicaciones para sus operaciones y la comunidad de negocios de tener vulnerabilidades. Si ustedes las tienen, esto podría apoyarles, ayudarles tal vez a que tengan fondos o apoyo de los gobiernos o los negocios locales debido a las implicaciones que ustedes puedan presentar. Depende de su región, su situación, pero esta podría ser una oportunidad para ustedes, que ustedes demuestren como punto de partida. La pandemia ha demostrado que los aeropuertos son conductores económicos. Entonces, esto sería importante que tal vez puedan recibir inversiones de la comunidad o como fondos. También me parece que John y Juliana ya dieron una respuesta muy completa al respecto. Algo que quiero agregar es quizá si pueden vincular, construir, tener adaptación, medidas de mitigación con las mejoras operacionales y pueden vincularlas ustedes. Esta sería una forma costo efectiva de implementarlas, vincularlas con otros proyectos o trabajos que ustedes tengan hacia el futuro para maximizar el uso de los presupuestos o los presupuestos que ustedes dispongan. Gracias, A mí me Rachel. No gusta, sé, Tania. sí, también me gustaría, como les presenté en la última diapositiva, esto se logra con alianzas con el gobierno, con la academia, donde podemos mirar, hacer talleres de co-creación para mirar qué proyectos se tienen y cómo nos podemos colaborar para que esos proyectos se hagan realidad. Esto no lo podemos hacer solos, esto estamos todos en esto y debemos tener estas sinergias con los gremios también y también con ayuda de la ASI y la OASI que están haciendo un trabajo para que podamos ver cómo hacer los proyectos y que los modelos financieros nos den para poder hacerlo. Si me permiten agregar algo acá, voy a aquí incluir esto en el chat. No estoy familiarizado con esto, pero el Caribbean Development Bank ha establecido un Green Climate Fund, un fondo del Fondo Verde Climático. No estoy involucrado con ellos, pero entiendo que esta organización está desarrollando esto en la región del Caribe. Podría ser una opción de apoyo para algunos. Gracias, John. Tenemos otras preguntas. Una fue cubierta por Tania y la pregunta es cómo podemos involucrar a otras partes interesadas, aeronáuticas y no aeronáuticas, para colaborar con nosotros en la resiliencia y cambio climático. ¿Dónde comenzamos? Creo que Tania lo dijo todo en su última diapositiva y me impresionó mucho en la economía circular que ella nos mostró y lo diversificado que está este grupo externamente. Me parece que hay que identificar a las partes interesadas primero y comenzar a trabajar con ellos. Hay que pensar fuera de la caja primero. Sí, así es, y como lo mencioné, o sea, primero nuestras partes interesadas y a los que tenemos que convencer primero son nuestras áreas. Y también lo dijo Rachel, tenemos aquí las áreas de infraestructura de los aeropuertos, de seguridad operacional, de seguridad aeroportuaria, operaciones, sostenibilidad financiera, donde con ellos nos sentamos a la mesa y discutimos entre todos qué proyectos podemos generar y que esos proyectos tengan un modelo financiero acorde a las necesidades
del aeropuerto y acorde al tema financiero que tenemos. Eso es lo principal. Y de ahí ya empezar a alertar, o sea, tener esas alianzas, llamar a los gremios, a sentar a la autoridad, sentar a las empresas que están interesadas y que buscan este mismo objetivo. Es que todos estamos embarcados en esto. Para el tema de mitigación y adaptación, todas las empresas lo están trabajando. Y con este como seguimiento que le estamos haciendo a esas empresas público-privadas aquí en nuestro país, hemos logrado estos proyectos. No lo hicimos solos. Ustedes vieron ahí los logos de las empresas con las que hemos trabajado, incluyendo el gobierno, que nos está escuchando, pero lo estamos liderando nosotros para cumplir con nuestras metas. Y así es que lo debemos hacer, alertarnos, o sea, empezar a buscar y cualquier llamado, alertarnos, subir la mano y reunirnos, porque en las mesas que trabajamos con ellos, los escuchamos, nos escuchan y ahí salen buenas propuestas. Y eso hace que la parte económica se alivie un poquito, conteniendo esas buenas estrategias donde todos vamos a ir por un solo objetivo y una sola meta. Bueno. Gracias, Tania. No sé si John o Rachel quieren agregar algo. De parte mía, quiero decir que este fue un excelente ejemplo de usar las mejores prácticas para conducir hacia acciones. Bueno, me parece un excelente ejemplo que se debe compartir como mejores prácticas y como dijo Tania, otras organizaciones pueden usar este como ejemplo para lograr estos compromisos e insumos hacia lo que es la adaptación climática. Totalmente de acuerdo también, dice John. Gracias. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para más preguntas. Ya les invitamos a todos los participantes que envíen preguntas a los presentadores. Se les van a contestar después del webinar. Les agradezco a todos ustedes por compartir su experiencia. Les agradezco a los presentadores por su tiempo para preparar estas diapositivas. Rafael, no sé si quieres darnos unas palabras de cierre antes de terminar el webinar. Sí, no, muchas gracias, Francisco, y sobre todo muchas gracias, Rachel, Juliana, John y Tania, por su tiempo y obviamente a todos los participantes que hemos tenido, cuando lo he visto por última vez, más de 90. Creo que han habido más. O sea, esto demuestra que realmente este tema es importante para nuestra región. Muchas personas fuera de América Latina piensan que los aspectos de medio ambiente, cambio climático, de alguna manera no son importantes en América Latina. A lo mejor eso fue el caso hace años. En estos momentos les puedo asegurar que lo son. Y de hecho, para ACE y América Latina están entre los dos temas más importantes para nuestra región, porque sabemos, los sufrimos directamente estos problemas. Solamente una nota. John, muchas gracias por mencionar el Banco del Caribe, el Caribbean Development Bank, porque como ACI estamos trabajando con estas instituciones multilaterales como el Caribbean Development Bank, Inter-American Development Bank, World Bank, todas estas instituciones precisamente para que nos ayuden de alguna manera a los aeropuertos, sobre todo en aquellos países que pues, no tienen tanta capacidad financiera para asumir estas inversiones o estos temas, y que estamos trabajando muy duro. Para aquellos de ACI que todavía siguen conectados, miembros de ACI, por favor, cualquier tema, cualquier asunto que quieran que se debata a través de webinars o de alguna manera, háganoslo saber. Estamos aquí para ustedes, para ayudarles como sea posible. Y de nuevo, Rachel, Juliana, John, Tania, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Chao. Tengan un buen día. Chao. Excelente día.
Thank you. Bye-bye.